Hola, ¿qué tal? En este video veremos lo que es la regresión lineal simple. La regresión describe la relación entre dos variables, x y y, en donde la regresión supone que hay una variable fija controlada, también conocida como variable independiente o variable predictoria o simplemente variable x, y otra que no es controlada, que es la variable de respuesta o dependiente, o también conocida como variable y. La regresión en su forma más sencilla se llama regresión lineal simple, y esta analiza la relación entre dos variables cuantitativas, tratando de verificar si dicha relación es lineal. Los pasos para realizar un análisis de regresión lineal simple son los siguientes. Primero, se obtienen los datos muestrales, para después tabularlos. Una vez tabulados, la información se grafica en un diagrama de dispersión, también llamado como nube de puntos. Se procede a calcular la pendiente, para posteriormente calcular la ordenada al origen. Una vez calculada la pendiente y la ordenada, se obtiene la ecuación que mejor se ajusta a la información obtenida. Posteriormente se traza la línea de regresión estimada en el diagrama de dispersión. Y por último se calcula el error estándar de estimación. La ecuación de línea de regresión estimada se obtiene por el método de mínimos cuadrados, donde se representa como y gorrito, donde y gorrito va a ser igual a más bx, donde a es el valor ordenada al origen, que representa el punto en que la recta corta al eje de las y b representa el grado de inclinación que tiene la recta. También es conocida como pendiente. B se calcula con esta fórmula de aquí, donde b va a ser igual a la sumatoria de la multiplicación de y por x menos el número total de datos multiplicado por el promedio de x y por el promedio de y, dividido entre la sumatoria de x elevado al cuadrado menos la multiplicación del número de datos multiplicado por el promedio de x elevado al cuadrado. Y a va a ser igual al promedio de y menos b que va a multiplicar al promedio de x. Y el error estándar de estimación mide la variabilidad o dispersión de los valores observados alrededor de la línea de regresión. Y se representa con esta ecuación de aquí, en donde SE va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de y elevado al cuadrado menos la sumatoria de y multiplicada por a menos la sumatoria de la multiplicación de x por y multiplicado por b entre el número de datos menos 2. Si el error estándar de estimación es mayor, más grande será la dispersión de los puntos alrededor de la línea de regresión. Mientras si este es igual a 0, se espera que la ecuación de estimación sea un estimador perfecto de la variable dependiente. Y esto es lo que se conoce como un diagrama de dispersión. Para entender mejor esto, vamos a realizar un ejercicio. Las estaturas en centímetros y pesos en kilogramos de 7 jugadores de baloncesto de un equipo se muestran en la siguiente tabla. ¿Cuál es el peso estimado de un jugador que mide 205 centímetros de altura? Como ya tenemos definido lo que es la x y la y, en donde x es nuestra variable independiente, que representa la estatura en centímetros, y y es nuestra variable dependiente, que representa el peso en kilogramos. Lo que sigue es realizar el diagrama de dispersión. Para ello seleccionamos nuestros datos. Seleccionamos Insertar, nos vamos a Gráficos y escogemos el primero de dispersión. Y este es nuestro diagrama de dispersión. Nuestro segundo paso es calcular la pendiente. Para poder calcularlo necesitamos la sumatoria de x elevado al cuadrado, así como la sumatoria de la multiplicación de x por y, por lo que vamos a rellenar primero esta tabla. En esta columna multiplicaremos a x por y. Entonces colocamos el símbolo de igual, seleccionamos la primera casilla de la estatura y lo multiplicamos por la casilla del peso. Y le damos Enter. Y bajamos la ecuación. En esta columna elevaremos a x al cuadrado. Colocamos el símbolo de igual, abrimos paréntesis, seleccionamos la casilla de la estatura, cerramos paréntesis y elevamos al cuadrado. Y bajamos la ecuación.
En esta columna elevaremos al cuadrado a y. Colocamos el símbolo de igual, abrimos paréntesis, seleccionamos la primera casilla del peso, cerramos paréntesis y elevamos al cuadrado. Y bajamos la ecuación. Nos interesan los totales, así que haremos una sumatoria para cada columna. Además, necesitamos el promedio de x y el promedio de y. Entonces colocamos el símbolo de igual, escribimos promedio y seleccionamos los datos para x, dándonos una media de 193.142. Hacemos lo mismo para y. Colocamos el símbolo de igual, escribimos promedio y seleccionamos los datos de y. Y nos da un promedio de 90.428. Ya con esta información, ahora sí podemos calcular la pendiente. Entonces b va a ser igual a la sumatoria de x por y, que es 122.453, menos el número de datos, que son 7 datos, multiplicado por el promedio de x, que es 193.142. Y a su vez está multiplicado por el promedio de y, que es de 90.428, dividido entre la sumatoria de x elevado al cuadrado, que es de 261.296, menos el número total de datos, que es 7, multiplicado por el promedio de x, que es 193.142 elevado al cuadrado. Realizando las operaciones, obtenemos que b va a ser igual a 194.886 entre 169.174. Realizando la operación nos da una pendiente de 1.152. El siguiente paso es calcular la ordenada al origen, es decir, vamos a calcular a. Entonces a va a ser igual al promedio de y, que es 90.428, menos b multiplicado por el promedio de x, que es igual a 1.152 por 193.142. Realizando las operaciones nos da igual a 90.428 menos 222.497. Realizamos la resta y nos da una A de menos 132.069. Como ya contamos con A y B, podemos obtener la ecuación de la línea de regresión estimada, es decir, y gorrito, en donde y gorrito va a ser igual a menos 132.069 más 1.152 multiplicado por x. Con esta ecuación, sustituyendo los valores de x por los de la tabla, podemos graficar la línea de regresión estimada. Entonces, y gorrito va a ser igual a menos 132.069 más 1.152 que va a multiplicar a x. Le damos igual y bajamos la ecuación. Seleccionamos la gráfica, nos vamos a diseño. En seleccionar datos, le damos a agregar, escogemos los valores de x y los valores de y gorrito. Le damos en aceptar y le damos de nuevo en aceptar. Como se puede apreciar, se pueden ver unos puntos anaranjados. Los vamos a seleccionar, nos vamos a insertar y escogemos este tipo de gráficos. Y esta línea es la línea de regresión estimada. Ahora calcularemos el error estándar de la estimación. Entonces, el error estándar de la estimación va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de y cuadrada, que es de 57.509, menos la multiplicación de a por la sumatoria de y, que es igual a menos 132.069 multiplicado por 633, menos b multiplicado por la sumatoria de x por y, que es 1.152 multiplicado por 122.453, dividido entre el número de datos, que es igual a 7 menos 2. Y esto es igual a la raíz cuadrada de 57.509, menos por menos es más, y 132.069 por 633 va a ser igual
a 83.599.67 menos 142.065.856 dividido entre 5. Realizando las sumas y restas nos va a dar igual a la raíz cuadrada de 42.821 entre 5. Realizando esta división nos da que el error estándar de la estimación va a ser igual a la raíz cuadrada de 8.564, dándonos como resultado un error estándar de estimación de 2.92 kilos. Y por último calcularemos el peso estimado de un jugador que mide 105 centímetros, porque nos lo está preguntando el ejercicio. Y para eso vamos a utilizar esta fórmula de aquí, en donde x lo vamos a reemplazar por la altura de 205 centímetros, quedando de la siguiente forma. Entonces, para calcular el peso estimado de un jugador que mide 205 centímetros, simplemente sustituimos el valor de x por 205 y realizamos esta operación, en donde dice que y gorrito va a ser igual a menos 132.069 más 1.152 por 205 y nos da que esto es igual a menos 132.069 más 236.16. Realizando esta operación nos da que tenemos una y gorrito igual a 104.091, que representa el estimado de kilos para un jugador que mide 205 centímetros.